Un niño de 7 años llamado Oliver, que vivía en un orfanato, escapaba todos los días a un terreno baldío y repetía: la tía Catherine respira bajo tierra. Le queda muy poco tiempo. Los adultos pensaban que el niño estaba enfermo y preparaban documentos para enviarlo a un psiquiátrico. Pero cuando decidieron comprobar sus palabras, la lluvia otoñal golpeaba las ventanas del orfanato Esperanza, ubicado en las afueras de un pequeño pueblo. En la sala de juegos, donde otros niños jugaban ruidosamente a juegos de mesa y veían dibujos animados, Oliver, de 7 años, se sentaba en un rincón sobre el alféizar, apoyando la frente contra el frío cristal. Sus ojos oscuros, que parecían demasiado maduros para un rostro infantil, seguían con indiferencia las gotas que resbalaban por la ventana. Oliver, ven a jugar con nosotros, gritó Bobka, de 10 años, agitando un pistolete de juguete. Pero el niño ni siquiera giró la cabeza. Era como si existiera en su propio mundo especial, inaccesible para los demás. La educadora Estella, una mujer de unos 40 años, con amables ojos castaños y rasgos suaves, se acercó a Oliver y se agachó con cuidado a su lado. Llevaba 15 años trabajando en el orfanato y había visto muchas vidas destrozadas, pero aquel niño conmovió especialmente su corazón. ¿En qué piensas, Solcito?, preguntó suavemente, acomodándole los desordenados cabellos oscuros. Oliver lentamente dirigió la mirada hacia la educadora. En sus ojos se leía una tristeza tan profunda que el corazón de Estella se encogió. ¿Vendrá alguna vez mi mamá a buscarme?, susurró apenas audible. Estella conocía toda la historia de Oliver. 3 meses atrás lo habían traído allí después de que su madre muriera por intoxicación aguda por alcohol en su pequeño apartamento de un dormitorio en las afueras de la ciudad. La mujer había bebido durante varios años después de que su esposo comenzara a levantarle la mano y a engañarla con las vecinas. Aquella fatídica noche bebió casi una botella de whisky y nunca más despertó. Oliver, de 7 años, permaneció junto al cuerpo de su madre durante 2 días, hasta que los vecinos sintieron el olor y llamaron a la policía. El padre del niño, Víctor, al enterarse de la muerte de su esposa, se emborrachó y provocó una pelea en un bar local, rompió la nariz a un cliente y le arrancó un diente a otro. Fue arrestado y condenado a 3 años por vandalismo y lesiones. Oliver no tenía familiares. Sus abuelos habían fallecido antes de su nacimiento, y sus tías se negaron a hacerse responsables del niño problemático. Tu mamá no podrá venir, Oliver, dijo Estella en voz baja, abrazando al niño por los hombros. Pero sabes que te queremos. Y seguro habrá una familia que quiera llevarte a su hogar. Oliver negó con la cabeza. En 3 meses, varios posibles padres habían visitado el orfanato, pero al final todos elegían a otros niños, más abiertos, sonrientes, normales. Oliver, en cambio, seguía siendo reservado y extraño. Podía permanecer en silencio durante horas y luego de repente hablar de cosas que asustaban a los adultos. Tía Estella, ¿sabe usted que a veces alguien llora bajo la tierra?, preguntó inesperadamente, sin apartar la vista de la ventana. Estella se estremeció. Oliver hacía preguntas así regularmente, y siempre dejaban a la educadora desconcertada. En ese momento, la directora del orfanato, Charlotte, entró en la sala. Una mujer de unos 50 años, con rostro severo y el cabello gris recogido en un moño apretado, era de esas personas para las que el orden y la disciplina significaban más que los sentimientos humanos. Estella, necesito hablar contigo, dijo secamente, lanzando una mirada desaprobadora a Oliver. La educadora besó la cabeza del niño y siguió a la directora hasta la oficina. Charlotte cerró la puerta y fue directo al grano. He recibido respuesta del centro regional. Hay un lugar en un internado especializado para niños con retrasos en el desarrollo. Creo que deberíamos trasladar allí a Oliver.
Charlotte, pero el niño no tiene ningún trastorno mental, intervino Estella. Simplemente ha sufrido un trauma fuerte. Necesita amor y comprensión, no aislamiento. Amor y comprensión. Bufó la directora. Estella, tú ves cómo se comporta. Esas conversaciones extrañas sobre voces bajo tierra, su silencio constante, negarse a jugar con otros niños. Asusta a los posibles padres. En 3 meses nadie ha querido llevárselo. ¿Y sus dibujos? ¿Han visto lo que dibuja? Ataúdes, esqueletos, algún tipo de subterráneo. No es normal para un niño de 7 años. Estella sabía de qué hablaba la directora. De hecho, los dibujos de Oliver eran extraños y aterradores, pero ella no veía en ellos un trastorno mental, sino un reflejo de un profundo trauma infantil. Denle un poco más de tiempo, pidió. Tal vez aún se abra y comience a confiar en la gente. No tenemos tiempo, cortó Charlotte. Hay una lista de espera de niños normales que necesitan plazas. Y este niño solo causa problemas. Ayer volvió a asustar a los pequeños, contándoles sobre personas muertas bajo tierra. La cuidadora Rosemary se quejó de que los niños tienen miedo de salir al patio. En el pasillo se escuchó la risa de un niño, y Estella pensó en que Oliver nunca reía. En todo el tiempo que llevaba allí, nunca había visto una sonrisa en su rostro. Era como si cargara consigo un peso insoportable que no podía compartir con nadie. Prepararé los documentos, continuó la directora. La próxima semana vendrán del internado a buscarlo. Allí estará entre otros como él. Y no tendremos que explicar a los visitantes por qué tenemos a un niño con problemas mentales. Estella sintió que todo dentro de ella se encogía de dolor por el niño. Se imaginó a Oliver entre las grises paredes de la institución especializada, rodeado de niños realmente enfermos, y comprendió que no podía permitirlo. Charlotte, ¿no sería mejor mostrarlo primero a un psicólogo? ¿Obtener un informe oficial? Propuso. ¿Para qué gastar tiempo y dinero? Respondió irritada la directora. Ya está claro. Los niños normales no se comportan así. Cuando Stella regresó a la sala de juegos, Oliver seguía sentado en el alféizar, pero ahora dibujaba en silencio en su cuaderno gastado. La educadora se acercó y vio otro dibujo extraño. Bajo tierra, en un cajón de madera, yacía una mujer con los ojos bien abiertos. Sobre el cajón había pequeños agujeros dibujados. Oliver, ¿qué es esto?, preguntó con cuidado. El niño levantó hacia ella sus ojos serios. La tía está ahí. Tiene miedo y dolor. Respira, pero muy, muy despacio. Pronto puede dejar de hacerlo. Un escalofrío recorrió la espalda de Estella. Algo en la voz del niño, en su certeza, la hizo creer que no hablaba en vano. A la mañana siguiente, tan pronto como los niños terminaron el desayuno y salieron a jugar, Oliver, como de costumbre, se escapó discretamente del edificio y se dirigió al terreno baldío abandonado. Esta parcela estaba a solo 200 metros del orfanato, detrás de una cerca oxidada que el niño atravesaba con facilidad. En algún momento se había planeado construir un nuevo edificio del orfanato allí, incluso se había colocado el cimiento y traído materiales de construcción. Pero el dinero del presupuesto regional desapareció. La obra se congeló y luego se abandonó por completo. Ahora crecían malas hierbas, yacían tuberías oxidadas y fragmentos de hormigón, y del antiguo foso solo quedaban hoyos irregulares cubiertos de maleza. Oliver atravesó los arbustos, sin prestar atención a los cardos que se enganchaban en su ropa, y se detuvo junto a un pequeño claro entre dos abedules. El lugar no se distinguía del resto del terreno, la misma tierra pisoteada, las mismas hojas amarillas caídas de los árboles. Pero el niño se quedó quieto allí, como si escuchara algo importante.
Se arrodilló y apoyó el oído en la tierra. Durante varios minutos permaneció inmóvil, escuchando atentamente. Luego se levantó y susurró en voz baja. Tía, sé que estás ahí. No tengas miedo, encontraré a alguien que te ayude, susurraba Oliver. En ese momento lo vio Estella, que había salido a buscar al niño fugitivo. Se acercó con cuidado para no asustarlo. Oliver, ¿qué haces aquí? Todos los niños están jugando en el patio y tú te has escapado otra vez. El niño levantó hacia ella sus ojos serios. Tía Estella, ella está ahí, bajo tierra. ¿Lo escucha? Respira, pero muy débilmente. Cada día más y más débil. Estella se arrodilló a su lado y también apoyó el oído en la tierra. No escuchó nada, salvo el lejano ruido de los coches en la carretera y el susurro de las hojas movidas por el viento. Oliver, no hay nadie ahí. Es solo tierra. No. Replicó con inesperada firmeza. Está ahí, en un cajón de madera. Tiene miedo y quiere volver a sus hijos. Tiene una hija, muy pequeña. Un escalofrío recorrió la espalda de Estella. En las palabras de Oliver había tal convicción, detalles tan concretos, que era difícil no creerle. ¿Y cómo sabes eso? Preguntó en voz baja. Solo los encogió de hombros Oliver. Como sé que mañana lloverá o que la cocinera tía Clava hoy hará empanadas de repollo. Y de hecho, el día anterior, el niño había predicho correctamente que su cocinera favorita prepararía empanadas de repollo, aunque en el menú figuraba guiso. Regresaron al orfanato, donde todos los educadores ya buscaban a Oliver. La directora Charlotte los encontró en el pasillo con expresión de descontento. Se escapó de nuevo a ese terreno baldío. Estella, te lo dije, el niño es inadecuado. Ayer la cuidadora lo vio hablando solo, de rodillas en medio del pasto. No hablo solo, replicó en voz baja Oliver. Estoy hablando con la tía. La que está bajo tierra. Charlotte puso los ojos en blanco. Ahí vamos de nuevo. Oliver, ¿cuántas veces tengo que decirte que no hay nadie bajo tierra? Son tus fantasías. No son fantasías, respondió el niño con terquedad. Ella está allí, en una caja de madera. Pelo oscuro, bata blanca. Es enfermera en el hospital y se llama Catherine. Al escuchar esas palabras, el rostro de Charlotte cambió. Una semana atrás, en la radio local, habían transmitido la alerta por la desaparición de una enfermera del hospital de la ciudad, Catherine Butler. La mujer había desaparecido al regresar a casa de su turno nocturno. La buscaban tanto la policía como voluntarios, pero sin resultados. ¿Cómo sabe sobre la enfermera?, preguntó la directora bruscamente. Oliver la miró sorprendido. ¿Acaso no lo sabe todo el mundo? Ella está allí, bajo tierra. Solo le queda un poco de aire. Por la noche, cuando los niños se acostaron, Oliver sacó nuevamente su cuaderno y comenzó a dibujar a la luz de la lámpara nocturna. Esta vez dibujó a la mujer con bata blanca, acostada en una caja de madera estrecha. Al lado dibujó pequeños agujeros y los etiquetó con letras torcidas de niño, para respirar. En el siguiente dibujo aparecía la misma mujer, pero ya con los ojos cerrados, y los agujeros estaban sombreados. Oliver, ¿qué significa esto?, preguntó Estella, que se había acercado. Pronto los agujeros se llenarán de tierra con la lluvia, explicó el niño. Y entonces la tía Catherine no podrá respirar. Afuera realmente comenzaba a llover, aunque por la mañana había salido el sol. Al tercer día, Oliver estaba aún más inquieto. Se negaba a comer, no jugaba con los otros niños, solo caminaba de un lado a otro murmurando para sí mismo. ¿Qué te pasa, Solcito?, se preocupó Estella. La tía Catherine respira muy débilmente, susurró el niño. Si hoy no la encuentran, mañana puede ser demasiado tarde.
Se acercó a la ventana que daba al terreno vacío y miró largo tiempo hacia donde cada día se detenía, escuchando la tierra. Ella está sola allí, en la oscuridad. Tiene frío y miedo. Piensa en su hija Sara y llora. El corazón de Estella se apretó al escuchar esas palabras. El niño hablaba con tal dolor, como si él mismo estuviera viviendo todo ese sufrimiento. Cuando por la noche la educadora acostaba a los niños, Oliver de repente le agarró la mano. Tía Estella, ¿puede hablar con los señores de uniforme? Con los que buscan a la gente mala. ¿Te refieres a los policías? Preguntó ella. Sí. Tal vez crean que la tía Catherine está bajo tierra, dijo Oliver seriamente. Estella miró el rostro del niño, esos ojos tristes y adultos, y de repente pensó, ¿y si realmente siente algo? ¿Y si no es una fantasía enfermiza, sino algún tipo de habilidad especial? Esa noche no pudo dormir, pensando en las palabras del niño. Por la mañana, Oliver se acercó con un nuevo dibujo. Esta vez dibujó a un hombre con barba que cargaba en brazos a la mujer sin vida con bata blanca. Este es el tío Earl, explicó Oliver. Es malo. Enterró a la tía Catherine porque ella no quería ser su amiga. Estella tomó el dibujo con manos temblorosas. Los detalles eran increíblemente precisos. Incluso los rasgos del rostro del hombre estaban dibujados con gran claridad para un niño de 7 años. Oliver, ¿sabes dónde vive este tío Earl? El niño negó con la cabeza. No lo sé. Pero a veces viene de noche a ese lugar y escucha si la tía Catherine todavía respira. En ese momento, Estella tomó una decisión que cambiaría la vida de muchas personas. Guardó cuidadosamente todos los dibujos de Oliver, tomó su mano y dijo, Oliver, iremos a la policía. Tal vez nos escuchen. Después del almuerzo, Estella pidió al director unas horas libres, alegando asuntos urgentes. Charlotte frunció el ceño con desagrado, pero la dejó ir. La educadora guardó cuidadosamente los dibujos de Oliver en una carpeta y se dirigió a la comisaría de la ciudad, que estaba en un antiguo edificio de 2 pisos en el centro. En el camino se detuvo varias veces, dudando de la corrección de su decisión. ¿Qué les diré? ¿Que un niño de 7 años del orfanato oye voces bajo tierra? Pensarán que estoy loca, pero algo dentro de ella, un instinto maternal, le decía, hay que intentarlo. La comisaría olía a humo de tabaco y a aire rancio. Tras un desgastado escritorio de madera, estaba sentado el sargento León, un hombre de unos 40 años, con rostro cansado y ojos bondadosos. Levantó la cabeza de los papeles cuando Estella entró en la oficina. Les escucho, dijo, dejando el bolígrafo a un lado. Estella jugueteaba nerviosa con la carpeta de dibujos. Las palabras no se ordenaban como quería. Verá, en el orfanato hay un niño. Oliver. Tiene 7 años, comenzó con inseguridad. Dice cosas extrañas sobre que alguien respira bajo tierra. El sargento León la miró atentamente. ¿Y qué espera de mí, exactamente? Dibuja. Estella sacó el primer dibujo de la carpeta y lo puso sobre la mesa. Dice que se llama Catherine. Que es enfermera. En el dibujo aparecía una mujer en una caja de madera bajo tierra. León miró el dibujo y negó con la cabeza escéptico. Ciudadana, los niños dibujan muchas cosas. Mi nieto también tiene una imaginación muy viva. A veces dibuja robots, otras dragones. Pero Oliver menciona detalles concretos, insistió la educadora. Dice que tiene una hija pequeña, que desapareció al volver del trabajo. Al escuchar eso, el sargento se puso alerta. Recordaba bien la alerta por la desaparición de la enfermera Catherine Butler. La mujer realmente había desaparecido una semana atrás, regresando de su turno nocturno. Tenía una hija de 3 años. Muéstreme más dibujos, pidió, acercándose a la mesa.
Estella extendió frente a él todos los trabajos de Oliver. En uno estaba la mujer con bata blanca, acostada en una caja de madera estrecha con pequeños agujeros arriba. En otro, un hombre con barba cargaba en brazos un cuerpo sin vida. En el tercero, el mismo lugar, pero los agujeros estaban sombreados y el rostro de la mujer se veía gris. El niño asegura que sabe dónde está, añadió Estella en voz baja. El sargento León examinó los dibujos largamente, frunciendo el ceño. Los detalles eran asombrosamente precisos. Especialmente le sorprendió el retrato del hombre con barba. Los rasgos faciales estaban tan claros que se podía hacer un identikit. ¿Dónde está ahora el niño?, preguntó. En el orfanato. Puedo traerlo si es necesario. En ese momento entró en la oficina el capitán de la comisaría Clint, un hombre de unos 35 años, alto, con penetrantes ojos grises. Él dirigía la búsqueda de la enfermera desaparecida. León, ¿qué está pasando aquí?, preguntó. Al ver los dibujos sobre la mesa, León explicó brevemente la situación. El capitán Clint tomó uno de los dibujos y lo examinó atentamente. Interesante, murmuró. ¿El niño dijo algo sobre el lugar donde pudo haber sucedido? Va todos los días a un terreno abandonado cerca del orfanato, respondió Estella. Se arrodilla siempre en el mismo sitio y dice que escucha como alguien respira bajo tierra. Clint y León se miraron. Durante la semana de búsquedas habían revisado toda la ciudad y alrededores, pero no habían prestado atención al terreno junto al orfanato. El lugar parecía demasiado abierto y cercano a edificios residenciales. ¿Y el niño habla del culpable?, preguntó el capitán con cautela. Estella mostró el dibujo del hombre barbudo. Lo llamó tío Earl. Dijo que enterró a la enfermera porque ella no quería ser su amiga. Al oír el nombre Earl, el rostro de Clint cambió. Se acercó rápidamente al armario y sacó una carpeta gruesa de expedientes. Earl Parker, murmuró, hojeando documentos. Es paciente de un hospital psiquiátrico. Hace unos meses hubo quejas de que acosaba al personal médico, especialmente a las enfermeras jóvenes. Sacó una fotografía y la colocó junto al dibujo del niño. La semejanza era sorprendente, misma barba, misma forma de ojos, incluso la cicatriz en la frente estaba exactamente igual. Dios mío, susurró el sargento León. Estella sintió que se le doblaban las piernas. Entonces Oliver realmente no estaba fantaseando. De algún modo sabía la verdad. ¿Dónde está ahora este Parker?, preguntó el capitán, dirigiéndose a León. Vive en un apartamento alquilado en las afueras de la ciudad. Ya lo investigamos por la desaparición de Catherine, pero tenía coartada. Los vecinos confirmaron que estuvo en casa toda la noche. Los vecinos podrían haberse equivocado, dijo Clint pensativo. O él lo sobornó. Estella sacó el último dibujo que Oliver había hecho por la mañana. El niño dice que si hoy no la encuentran, mañana podría ser demasiado tarde. Lo dibujó esta mañana. El capitán Clint miró el dibujo durante un largo rato y luego se levantó con decisión. León, reúne al grupo. Vamos a ese terreno abandonado. Y traigan palas. ¿En serio van a cavar por unos dibujos de niños?, se sorprendió el sargento. ¿Y qué tenemos que perder?, respondió Clint. Ya llevamos una semana buscando a Catherine sin resultados. Si hay aunque sea la más mínima oportunidad. Se volvió hacia Estella. Pueden traer al niño al terreno. Que muestre el lugar exacto. La educadora asintió, aunque su corazón latía con fuerza por la emoción. ¿Y si no encuentran nada? ¿Y si Oliver solo está enfermo y ella se dejó llevar por sus fantasías? ¿Y si allí realmente hay un cuerpo?, preguntó en voz baja. Entonces salvaremos una vida, respondió el capitán con firmeza.
Si el niño tiene razón y ella todavía está viva, cada hora cuenta. Media hora después, un pequeño grupo compuesto por 3 policías, Estella y Oliver, se dirigió al terreno abandonado. El niño iba adelante, guiando con confianza a los adultos a través de la maleza hasta un lugar conocido entre 2 abedules. Aquí dijo en voz baja, deteniéndose en un pequeño claro. La tía Catherine está aquí. Solo que respira muy débilmente. El capitán Clint inspeccionó el lugar con atención. La tierra parecía realmente removida, aunque estaba cubierta por hojas y ramas. Empezamos a cavar, dio la orden. El capitán sacó del maletero del coche de servicio 2 palas y una varilla metálica. El viento otoñal susurraba entre las hojas amarillentas de los abedules y nubes grises cubrían el cielo, anunciando lluvia. En el terreno abandonado no había nadie más. Solo se veían a lo lejos las ventanas del orfanato, donde los niños se preparaban para la merienda. Oliver, ¿estás seguro de que es aquí? Preguntó de nuevo el capitán, mirando al niño que estaba junto a Estella, sujetando con fuerza su mano. El niño de 7 años asintió y se arrodilló, acercando el oído a la tierra. Durante unos segundos escuchó atentamente y luego levantó la cabeza. Aquí está la tía Catherine. Respira muy débilmente. Tiene mucho miedo. El sargento León y otro policía, el oficial Dwight, se miraron con escepticismo. Todavía les parecía absurdo cavar basándose en dibujos y fantasías de un niño. Comandante, tal vez deberíamos verificar nuevamente la coartada de este Parker, sugirió León. Cavamos, respondió Clint con firmeza, tomando la pala. Si el niño tiene razón, cada minuto cuenta. Los primeros golpes de las palas resonaron por todo el terreno abandonado. La tierra estaba blanda, recientemente removida, aunque cuidadosamente cubierta con hojas y ramas. En media hora ya habían alcanzado 1 metro de profundidad. Todavía no hay nada, refunfuñó el oficial Dwight, secándose el sudor de la frente. Oliver permaneció inmóvil, sin apartar la vista del hoyo. De repente dijo con preocupación: «Caben más rápido. Casi no respira. Un poco más y será demasiado tarde». Su voz estaba llena de alarma y convicción, y los policías inconscientemente aceleraron el ritmo. Estella abrazó al niño por los hombros, sintiendo como todo su cuerpo temblaba. Cuando la profundidad del hoyo alcanzó 1,5 metros, la pala del sargento León chocó contra algo duro. El golpe seco hizo que todos se quedaran congelados. «Hay algo», dijo León con voz ronca. Ahora los 3 cavaban con doble energía, retirando la tierra cuidadosamente con las manos. Poco a poco, empezaron a aparecer tablas bajo la capa de tierra. Un cajón de madera toscamente ensamblado, del tamaño de un ataúd, yacía en el hoyo, cubierto de tierra. «Dios mío», susurró Estella, abrazando a Oliver. El capitán Clint sacó una linterna y iluminó la tapa de madera. Realmente había pequeños agujeros para el aire, justo como en los dibujos del niño. Algunos ya estaban obstruidos con tierra. «¿Hay alguien ahí?», gritó el capitán, golpeando la tapa. En respuesta, se oyó un débil golpeteo desde dentro. «Está viva», exclamó León. «Rápido, abramos». El oficial Dwight corrió al coche por una palanca, mientras los demás empezaron a desenterrar el cajón con las manos desde todos los lados. La tierra volaba por todas partes. Oliver se acercó al hoyo y dijo en voz baja: «Tía Catherine, no tenga miedo. Ahora la sacarán». Cuando el cajón fue completamente desenterrado, el capitán Clint levantó con cuidado la tapa con la palanca. Las tablas de madera crujieron al ceder. Un olor sofocante a humedad y a cuerpo humano golpeó a todos. Dentro, en el estrecho espacio, yacía una mujer con una bata blanca de enfermera sucia. Catherine estaba viva, pero en estado crítico.
Su rostro estaba pálido como la tiza, sus labios azulados por la falta de oxígeno y sus ojos abiertos de par en par por el terror. Su cabello estaba pegado por el sudor y la suciedad. «Catherine», gritó el capitán, reconociendo a la enfermera. «¿Me oye?». La mujer giró lentamente la cabeza hacia él. Sus labios se movían, pero apenas se escuchaba sonido. «Mi hija», susurró débilmente. «Una ambulancia, inmediatamente», ordenó Clint. El sargento León corrió al coche para pedir ayuda por radio. El capitán ayudó con cuidado a Catherine a ponerse de pie. La mujer estaba tan débil que no podía sostenerse sola. «¿Quién? ¿Quién me encontró?», preguntó con voz ronca. Estella empujó a Oliver hacia adelante. «Este niño, Oliver». Escuchó cómo respirabas bajo la tierra. Catherine miró al niño de 7 años con una mirada vidriosa. Luego, las lágrimas comenzaron a correr por sus mejillas sucias. «Gracias, pequeño. Pensé que moriría aquí». 20 minutos después llegó la ambulancia. Los médicos quedaron impactados por el estado de la paciente, 8 días en un espacio cerrado bajo tierra, con aire mínimo, sin comida ni agua. Que haya sobrevivido fue un verdadero milagro. «Unas horas más y habría sido demasiado tarde», dijo el médico al capitán Clint. El organismo estaba al límite, la deshidratación era crítica. Mientras los médicos preparaban a Catherine para el transporte, el capitán la interrogó sobre el secuestrador. «Catherine, ¿quién te puso aquí?». Earl Parker dijo con esfuerzo. «Un expaciente de psiquiatría me había estado persiguiendo durante meses». «¿Dónde sucedió esto?». «Volvía del turno de noche. Él esperaba en la entrada y me golpeó en la cabeza con algo. Desperté ya aquí». Catherine contó que Parker había visitado el cajón varias veces, traía un poco de agua y pan a través del agujero. Decía que la salvaría si aceptaba ser su esposa. Dijo que si me negaba, taparía los agujeros con tierra. Ayer no vino. El capitán Clint entendió de inmediato. Parker aparentemente había decidido cumplir su amenaza y ya había empezado a tapar los agujeros de aire. Cuando la ambulancia llevó a Catherine al hospital, los policías revisaron nuevamente la escena del crimen. En el cajón encontraron algunas pertenencias personales de la enfermera, su bolso, un reloj, su anillo de matrimonio y una nota escrita a lápiz en un trozo de vendaje. «Si muero, sepan que esto lo hizo Oro Parker. A mi hija Sara, por favor, entréguenla a la abuela». «Vamos por Earl», dijo el capitán con decisión. Detuvieron a Oro Parker en su apartamento alquilado 1 hora después. El hombre no intentó defenderse. Su trastorno mental le impedía comprender la gravedad de lo que había hecho. Creía sinceramente que cuidaba de la enfermera, protegiéndola de un mundo malo. No quería matarla, decía durante el interrogatorio. Quería que entendiera cuánto la amo, para que aceptara ser mi esposa. En su apartamento encontraron fotografías de Catherine que él tomaba secretamente cerca del hospital, así como un diario con anotaciones sobre su horario de trabajo y planes de rescate. Cuando se resolvieron todos los trámites y Parker fue enviado a la cárcel preventiva, el capitán Clint se acercó a Oliver, que había observado todo en silencio. «Oliver, eres un verdadero héroe», dijo, agachándose frente al niño. «Salvaste la vida de alguien». El niño lo miró seriamente. «¿Y el tío Earl ya no va a enterrar a nadie más?». «No, no lo hará. Está en la cárcel». Oliver asintió y tomó de la mano a Estella. «Tía Estella, ¿podemos ir a casa ahora?». «Estoy cansado». De camino al orfanato, la educadora le preguntó. «Oliver, ¿de dónde sabías todo esto?». El niño se quedó pensativo. «No lo sé. Solo escuché cómo lloraba bajo tierra y vi en un sueño cómo el tío Earl la puso allí». Estella apretó con más fuerza su mano. Ahora estaba completamente segura,
ese niño especial no debía terminar en un internado especializado. Había salvado una vida humana y por eso no podía ser castigado aislándolo del mundo. Al día siguiente, toda la historia del rescate de la enfermera se convirtió en la noticia principal de la radio y el periódico local. Estella encendió la radio en la sala de los educadores por la mañana y escuchó la voz animada del locutor. Ayer, gracias al trabajo coordinado del personal de la comisaría local, fue liberada la enfermera del Hospital Municipal Catherine, quien había estado retenida durante 8 días. El capitán Clint y su equipo demostraron verdadero profesionalismo y heroísmo durante la operación de rescate. El criminal fue detenido y está dando declaraciones confesionales. El locutor hablaba detalladamente sobre el valor de los policías, la habilidad de los médicos que salvaron la vida de la mujer y la rápida labor del grupo de investigación. Pero no se mencionó ni una palabra sobre el niño de 7 años que señaló el lugar exacto donde Catherine estaba enterrada. Oliver estaba sentado en la sala de juegos, escuchando la radio, y sus ojos se llenaban cada vez más de tristeza. Los otros niños jugaban ruidosamente a su alrededor, sin darse cuenta de que tenían un verdadero héroe cerca. Tía Estella, ¿por qué no hablan de mí?, preguntó en voz baja cuando la educadora se acercó. Estella no sabía qué responder. Le dolía escuchar cómo se silenciaba el papel de Oliver en el rescate de una vida humana. A la hora del almuerzo, llegaron al orfanato periodistas del periódico local. Querían entrevistar a los niños, testigos del heroico rescate. La directora Charlotte los recibió en su oficina, con una sonrisa amable y complaciente. Nuestros niños están muy impresionados por la hazaña de los valientes policías, dijo al corresponsal. Es un ejemplo maravilloso para fomentar el patriotismo y el respeto por las fuerzas del orden. Cuando el periodista preguntó si los niños sabían algún detalle del incidente, Charlotte afirmó categóricamente: no, por supuesto que no. Los niños estaban dentro del edificio del orfanato y no vieron nada. Protegemos cuidadosamente su psicología de tales conmociones. Estella, que estaba en el pasillo, escuchó la conversación y sintió cómo la indignación le hervía por dentro. Tocó la puerta de la oficina y entró. Charlotte, disculpe, pero debo decir algo, comenzó, dirigiéndose al periodista. Uno de nuestros educandos, Oliver, 7 años, él ayudó. Estella, interrumpió bruscamente la directora. No vale la pena distraer al compañero periodista con fantasías infantiles. Pero fue Oliver quien mostró a los policías el lugar donde estaba enterrada la enfermera, insistió la educadora. El corresponsal levantó la cabeza con interés. ¿Cómo es eso? Charlotte palideció, pero rápidamente se recompuso. Tenemos un niño problemático con particularidades en su desarrollo. Tiende a fantasear y puede contar cualquier cosa. Estella es demasiado impresionable y creyó en las invenciones del niño. El periodista anotó algo en su libreta, pero se veía que el tema ya no le interesaba. Después de que se fueran los visitantes, Charlotte reprendió a Estella con severidad. ¿Cómo se atrevió a poner a nuestra institución en mala luz? ¿Qué pensará la gente si se entera de que tenemos a un niño que supuestamente escucha voces bajo tierra? Nos cerrarán por el manejo inapropiado de los educandos. Pero Oliver salvó una vida humana, replicó Estella. Tonterías, cortó la directora. La enfermera fue encontrada por los policías gracias a su trabajo profesional, y este niño simplemente estaba allí por casualidad. En ese momento, tocaron la puerta de la oficina. Entró el capitán Clint con un pequeño ramo de flores. Buen día, saludó. Quería agradecer al niño que nos ayudó ayer. Si no fuera por él, podríamos no haber llegado a tiempo para salvar a Catherine. El rostro de Charlotte se descompuso. Claramente no esperaba tal visita. Capitán, seguro que se equivoca. Nuestros niños no ayudaron en la investigación. Clint la miró sorprendido. ¿Cómo es eso?
Oliver nos mostró el lugar exacto donde estaba enterrada la víctima. Además, sus dibujos ayudaron a identificar al criminal. Es una simple coincidencia, murmuró la directora. ¿Coincidencia? El capitán sacó de su carpeta los dibujos del niño. Miren ustedes mismos. Aquí está representado con todo detalle el lugar del crimen, la manera en que se mantuvo a la víctima e incluso el retrato del criminal. Este niño posee un don sorprendente. Charlotte miró los dibujos y frunció el ceño. Capitán, este niño tiene serios trastornos mentales. La próxima semana lo trasladaremos a un internado especializado para niños con dificultades de desarrollo. ¿Qué? Exclamó Clint, consternado. ¿Quieren aislar a un niño que salvó una vida humana? Es peligroso para los otros niños, insistió la directora. Siempre cuenta historias aterradoras y asusta a los pequeños con conversaciones sobre muertos. Ese tipo de niños deben mantenerse separados. El capitán Clint se sonrojó de indignación. Esto es un absurdo. El niño no está enfermo, es especial. A esos niños hay que protegerlos y desarrollar sus habilidades, no esconderlos del mundo. Nuestra decisión es definitiva, respondió Charlotte con frialdad. Contamos con un informe psicológico. ¿Qué psicólogo? Se sorprendió el capitán. Hasta donde sé, nadie ha examinado al niño. La directora se quedó en silencio. De hecho, no había mostrado a Oliver a ningún especialista, el informe planeaba obtenerlo una vez en el internado. De todos modos, nuestra decisión no cambiará, repitió obstinadamente. El capitán Clint se dio la vuelta y se dirigió a la puerta. Nos volveremos a ver, dijo al despedirse. Y encontraré la manera de proteger a este niño. Después de su partida, Charlotte llamó a Estella a su despacho. Aceleraré el procedimiento de traslado. Mañana mismo llamaré al internado. Este niño nos trae solo problemas. Por la noche, Estella estaba sentada con Oliver en el comedor, ayudándole a terminar la cena. El niño hurgaba tristemente en el puré con el tenedor y de repente preguntó: «Tía Estella, ¿qué es un internado para niños enfermos?» La educadora se sobresaltó. ¿De dónde sabes sobre el internado? Escuché cómo la directora hablaba por teléfono. Dijo que yo no era normal y que debía ser aislado de los niños sanos. El corazón de Estella se encogió. Tomó la mano del niño. Oliver, tú eres completamente normal. Solo tienes un don especial. Puedes sentir cosas que los demás no sienten. ¿Y por eso quieren enviarme a los niños enfermos? Porque los adultos a veces temen lo que no entienden. Pero no permitiré que te hagan daño, te lo prometo. Oliver asintió y se acercó a ella. Tía Estella, ¿y la tía Catherine se recuperó? Sí, cariño. Los médicos dicen que está mejorando, y todo gracias a ti. ¿Y ella sabe que fui yo quien la encontró? Sí, y te está muy agradecida. El niño se quedó pensativo. Entonces, ¿por qué no hablan de mí en la radio? Solo dicen del tío policía. Estella no sabía cómo explicarle al niño la crueldad y la indiferencia del mundo adulto. Cómo decirle que su acto heroico se oculta por miedo y prejuicios. Sabes, Oliver dijo en voz baja, a veces las cosas más importantes y buenas pasan desapercibidas para las personas, pero nunca pasan desapercibidas para el cielo. Esa noche, Estella no pudo dormir. Pensaba en lo injusto que era el mundo con ese niño especial. Oliver salvó una vida humana y, como recompensa, recibe aislamiento y la etiqueta de enfermo mental. Decidió que al día siguiente acudiría a todas las instancias posibles para evitar que el niño fuera trasladado al internado. El capitán Clint había prometido ayudar. Tal vez, juntos podrían proteger a Oliver de la injusticia. Afuera llovía, y la educadora pensaba en que, en algún hospital, yacía la mujer salvada que le debía la vida a un niño de 7 años.
Y ese niño dormía en la fría cama del orfanato, sin saber que mañana podrían alejarlo de las únicas personas cercanas para llevarlo a las grises paredes de un internado para niños especiales. El tercer día después de ser rescatada, Catherine logró levantarse de la cama del hospital por primera vez. 8 días encerrada en un ataúd de madera bajo tierra habían dejado su huella. Le costaba caminar, la cabeza le daba vueltas por la debilidad, pero los médicos dijeron que lo peor ya había pasado. Su hija de 3 años, Sara, estaba con la abuela y cada día preguntaba cuándo volvería su mamá a casa. Catherine se sentaba junto a la ventana de la habitación, miraba el cielo gris de otoño y pensaba en aquella pesadilla que había vivido. Pero lo que más la atormentaba era la pregunta, ¿cómo podía un niño de 7 años saber dónde estaba? La enfermera era una persona práctica, no creía en lo místico, pero lo que había ocurrido no encajaba en la lógica común. Catherine, tiene visita, dijo la enfermera de guardia, asomándose a la habitación. En la puerta apareció el capitán Clint acompañado de una mujer de mediana edad. Buenos días, saludó él. ¿Cómo se encuentra? Gracias, mucho mejor, respondió Catherine. Los médicos dicen que en unos días podré ir a casa. Catherine, quiero presentarte a Estella. Es educadora en el orfanato donde vive el niño que te salvó. Estella se acercó. Catherine, me llamo Stella Long. Trabajo con Oliver. Este niño es especial. Catherine miró atentamente a la educadora. Cuéntame sobre él. Todavía no entiendo cómo pudo saber dónde estaba. Estella se sentó en una silla junto a la cama y empezó a relatar la historia de Oliver, sobre la muerte de su madre y su padre, cómo llegó al orfanato y sus extrañas habilidades que asustaban a los adultos. Todos los días iba a ese terreno abandonado y decía que escuchaba a alguien respirar bajo tierra. Te dibujaba dentro del ataúd, te llamaba por tu nombre y decía que tenías una hijita. Catherine escuchaba, y un escalofrío recorría su espalda. Pero eso es imposible. ¿Cómo podía un niño saber eso? No lo sé, respondió honestamente Estella. Pero el hecho sigue siendo un hecho, él te salvó. El capitán Clint tosió. Catherine, el asunto es que el niño tiene serios problemas. La administración del orfanato lo considera enfermo mental y quiere trasladarlo a un internado especializado. ¿Qué? Exclamó Catherine, atónita. Pero él me salvó la vida. El director del orfanato dice que fue una casualidad, continuó el capitán. Teme que la presencia de un niño así asuste a los posibles adoptantes. Catherine intentó levantarse de la cama, pero la cabeza le dio vueltas y volvió a sentarse. No podemos permitir eso. ¿Dónde está ahora este niño? ¿En el orfanato? Sí, respondió Estella. Pero mañana podría venir un coche del internado a buscarlo. ¿Puedo verlo? Por supuesto, asintió el capitán. Podemos traerlo aquí. 1 hora después, Oliver entró en la habitación del hospital. El niño se aferraba tímidamente de la mano de Estella, observando con curiosidad el entorno desconocido. Cuando vio a Catherine, sus ojos se abrieron. Tía Catherine, ¿estás viva? Catherine sintió un nudo subirle a la garganta. Este pequeño niño de ojos serios la había sacado de la tumba de tierra. Oliver, ven aquí, llamó suavemente. El niño se acercó a la cama, y Catherine tomó su mano. Gracias, Sol, dijo ella. Si no fuera por ti, nunca habría vuelto a ver a mi hija. ¿Y Sara? Preguntó Oliver. ¿Pensabas en ella mientras estabas en la oscuridad? Catherine lo miró sorprendida. ¿Cómo sabes el nombre de mi hija? Oliver se encogió de hombros. Simplemente lo sé. Te preocupaba mucho que llorara sin su mamá. Las lágrimas rodaron por las mejillas de Catherine. Durante los 8 días de cautiverio, solo había pensado en Sara, rezando para que su hija no quedara huérfana. Oliver, ¿cómo supiste que estaba bajo tierra?
Escuché cómo respirabas, respondió el niño con sencillez. ¿Y cómo llorabas? Me dio mucha pena por ti. Catherine abrazó al niño y lo estrechó contra sí. En ese momento sintió lo que el corazón de una madre siente por su hijo, amor incondicional y un deseo profundo de protegerlo. Oliver, ¿es cierto que quieren enviarte al internado?, preguntó. El niño asintió. La directora dice que estoy enfermo, que los niños normales no actúan así. No estás enfermo, dijo Catherine con firmeza. Eres especial. Tienes un don que ayuda a salvar vidas. Se volvió hacia el capitán Clint. ¿Qué hay que hacer para que no lo envíen al internado? Alguien debe adoptarlo o tomarlo bajo tutela, respondió el capitán. O bien obtener un dictamen oficial de un psicólogo que indique que el niño no presenta desviaciones. Catherine reflexionó. Tenía una hija pequeña, un apartamento de una habitación alquilado y el sueldo de enfermera. Pero ese niño le había salvado la vida y no podía permitir que lo castigaran por su bondad. Quiero adoptarlo, dijo, sorprendiéndose a sí misma. Todos en la habitación quedaron en silencio. Oliver la miró sorprendido. ¿De verdad quiere que sea su hijo? Sí, respondió Catherine, acariciándole la cabeza. Si tú no te opones. El niño guardó silencio unos segundos y luego preguntó en voz baja. ¿Y Sara no se molestará porque tenga un hermano? No, se alegrará. A veces se aburre sola. ¿Y tú no te asustarás si a veces escucho cosas extrañas? No me asustaré. Al contrario, tal vez puedas ayudar a alguien más. Oliver la abrazó. Entonces acepto ser su hijo. El capitán Clint tosió. Catherine, el proceso de adopción es bastante complejo. Se necesitan certificados, documentos y evaluaciones. Estoy dispuesta a todo, respondió con determinación. ¿Cuánto tiempo llevará? Unos meses en el mejor de los casos. ¿Y qué hacemos con el internado? Mañana podrían venir a buscarlo, reflexionó el capitán Clint. Hay una opción, dijo tras una pausa. Daré un testimonio oficial sobre el papel de Oliver en el rescate. Eso podría hacer que la administración del orfanato reconsidere su decisión. ¿Podemos también acudir a un psicólogo?, añadió Estella. Que evalúe a Oliver y emita un informe sobre su salud mental. De acuerdo, aceptó Catherine. Yo pagaré todas las evaluaciones. Al día siguiente, el capitán Clint entregó oficialmente su testimonio sobre el papel de Oliver en el rescate de la enfermera. Describió con detalle cómo el niño indicó el lugar exacto del entierro y cómo sus dibujos ayudaron a identificar al culpable. Sin la ayuda de este niño, podríamos no haber logrado salvar a la víctima, escribió en el informe. Oliver demostró una observación e intuición excepcionales. Considero inaceptable su aislamiento del mundo. La psicóloga Paige Ken, que accedió a evaluar al niño, pasó varias horas con él. Le aplicó distintos tests, ejercicios de dibujo y habló de diversos temas. El niño no presenta ninguna desviación mental, le dijo a Catherine tras la evaluación. Sí, ha vivido un trauma fuerte relacionado con la muerte de su madre. Sí, es más sensible que otros niños de su edad. Pero eso no es una enfermedad, es una particularidad de su psique. ¿Y sus habilidades? Hay niños con mayor intuición, empatía y capacidad para percibir cosas que los adultos no notan. La ciencia reconoce estos casos. Oliver simplemente es un niño muy perceptivo. Con estos documentos, Catherine y el capitán Clint fueron al orfanato. Charlotte los recibió con gran hostilidad. ¿Qué quieren aquí?, preguntó. La decisión de trasladar al niño ya está tomada, Charlotte, dijo el capitán con calma, poniendo los documentos sobre la mesa. Aquí está el dictamen oficial del psicólogo, el niño no presenta desviaciones. Y aquí mis declaraciones sobre su papel en el rescate de una vida humana.
La directora tomó los papeles a regañadientes y los repasó con la vista. Eso no cambia nada. El niño seguirá causando problemas. Charlotte, intervino Catherine. Quiero adoptar a Oliver. Me salvó la vida y siento que es mi deber darle una familia. ¿Adoptar? Se sorprendió la directora. ¿Sabe a lo que se está comprometiendo? Este niño es un héroe, la interrumpió Catherine. Y seré feliz de ser su mamá. Después de largas discusiones y amenazas del capitán de acudir a instancias superiores, Charlotte se vio obligada a cancelar el traslado de Oliver al internado. Mientras tanto, la historia tomó un giro inesperado. Uno de los periodistas que visitaba el orfanato se interesó finalmente por el papel del niño en el rescate. Habló con el capitán Clint y con los médicos que atendieron a Catherine. Una semana después, en el periódico regional apareció un artículo titulado El niño vidente salvó la vida de una enfermera. El artículo relataba en detalle cómo Oliver, de 7 años y residente del orfanato, ayudó a la policía a encontrar el lugar donde el criminal mantenía secuestrada a la enfermera Catherine Butler. Este niño extraordinario posee un don raro, escribía el periodista. Pudo percibir la presencia de una persona bajo tierra y señaló con exactitud el lugar del entierro. Sin su ayuda, la mujer podría haber muerto. El artículo fue republicado por los periódicos centrales. En la radio y la televisión comenzaron a hablar de Oliver. El niño se convirtió en una pequeña celebridad, un símbolo de que la intuición infantil a veces supera la lógica adulta. Charlotte ahora contaba con orgullo a todos sobre su pupilo, aunque hacía solo una semana quería deshacerse de él. En el tribunal comenzó el juicio de Oro Parker. El criminal reconoció completamente su culpabilidad. Relató cómo durante varios meses persiguió a Catherine, cómo la atacó cerca del edificio, cómo construyó una caja de madera y la enterró en la tierra. Pensé que si ella comprendía cuánto la amo, aceptaría casarse conmigo, explicó durante el interrogatorio. No quería matarla. Le llevé agua y pan. El tribunal condenó a Oro Parker a 15 años de prisión de régimen estricto por secuestro, privación ilegal de libertad e intento de asesinato. Catherine, presente durante la lectura del veredicto, sintió alivio. La justicia había triunfado. Ahora podía empezar una nueva vida junto a Oliver, quien se había convertido no solo en su salvador, sino en un verdadero hijo. Después de 2 meses de trámites burocráticos, recopilación de documentos y espera de decisiones oficiales, Oliver finalmente se mudó a un pequeño apartamento de 2 habitaciones en el tercer piso de un edificio de 5 plantas en el centro de la ciudad. Catherine había ahorrado dinero y cambió su estudio por una vivienda más amplia, para que cada niño tuviera su propia habitación. En la mañana del primer día de su nueva vida, Oliver se despertó en su propia cama en la habitación con papel tapiz azul que habían elegido juntos Catherine y él en la tienda. En el alféizar había una maceta con violetas. En la pared colgaban sus dibujos, pero ahora no eran las aterradoras imágenes de ataúdes, sino paisajes coloridos y retratos de su nueva familia. Oliver, levántate, el desayuno está listo. Llamó Catherine desde la cocina. El niño se levantó lentamente de la cama, aún sin creer que no era un sueño. Detrás de la pared se escuchaba el parloteo de un niño. La pequeña Sara de 3 años le contaba una historia a su muñeca. Oliver sonrió. Por primera vez en muchos meses, su rostro se iluminó con una verdadera sonrisa. Durante el desayuno, Sara declaró con solemnidad: Oliver, ahora eres mi hermano mayor. Mamá dijo que los hermanos mayores protegen a las hermanas pequeñas. Lo protegeré, prometió seriamente Oliver, untando mantequilla en el pan. Catherine miraba a los niños y sentía como su corazón se llenaba de calidez. Hace poco, ella yacía en una caja de madera bajo tierra, pensando que nunca volvería a ver a su hija.
Y ahora tenía 2 hijos, ambos felices. Mamá, ¿puedo mostrarle nuestro patio a Oliver? Preguntó Sara. Claro, pero no se alejen demasiado, respondió Catherine. En el patio, los niños de las casas vecinas miraban a Oliver con curiosidad. Muchos ya conocían la historia del niño héroe por los periódicos y la televisión. ¿Es ese el Oliver que salvó a la tía enfermera?, susurró una niña de unos 10 años. Sí, ese es, respondió orgullosa Sara. Es mi hermano. Oliver bajó la cabeza avergonzado. Todavía le resultaba difícil acostumbrarse a la atención y la fama. Durante las primeras semanas, a menudo se despertaba por la noche, escuchando el silencio. En el orfanato siempre había ruido, ronquidos de los niños, crujido de camas, pasos de los cuidadores. Pero allí había un silencio hogareño, lleno de calor y seguridad. A veces, Catherine lo encontraba sentado junto a la ventana, mirando hacia el terreno baldío abandonado que se veía a lo lejos. ¿En qué piensas, hijo?, le preguntaba, sentándose a su lado. ¿No hay nadie más bajo tierra allí?, preguntó Oliver en voz baja. No, cielo, ya no hay nadie. No tienes que escuchar más a la tierra. ¿Y si alguien más necesita ayuda? Si alguien la necesita, lo sentirás. Pero por ahora, solo sé un niño normal. Juega, estudia, disfruta la vida, lo abrazaba Catherine por los hombros. Un mes después de mudarse al apartamento, de repente sonó el timbre. En la puerta estaba un equipo de televisión regional. Hola, estamos filmando un reportaje sobre habilidades extraordinarias de los niños, explicó el periodista. Nos gustaría entrevistar a Oliver. Catherine miró a su hijo. Oliver, ¿quieres contar tu historia en la televisión? El niño pensó y asintió. Tal vez otros adultos creerían que los niños a veces saben más de lo que parece. La entrevista resultó conmovedora. Oliver explicó con palabras sencillas cómo escuchó un débil aliento bajo tierra, cómo dibujó lo que vio en sueños y cómo los adultos al principio no le creyeron. No sé de dónde me sale esto, confesó sinceramente frente a la cámara. Solo que a veces siento cuando alguien está mal. Mamá dice que es un don y que hay que usarlo para ayudar a la gente. Tras la emisión del reportaje, la familia comenzó a recibir cartas de toda la región. Las personas contaban sus historias, pedían ayuda para encontrar familiares desaparecidos y compartían sus preocupaciones. Una carta conmovió especialmente a Catherine. La escribió una mujer mayor de una ciudad vecina. Querido Oliver, mi nieta desapareció hace 3 meses. Tenía solo 5 años. La policía dice que no hay pistas. ¿Podrías ayudar? Adjunto una foto de la niña. Te lo ruego, responde. Oliver miró largo tiempo la foto de la pequeña rubia y luego negó con la cabeza. Mamá, no siento nada. Tal vez esté muy lejos. No terminó de hablar, pero Catherine entendió, no todas las historias tienen un final feliz. Para la primavera, la vida familiar entró en un curso tranquilo. Oliver comenzó la escuela y rápidamente hizo amigos en su clase. Los maestros notaban su inusual sensibilidad. Siempre podía percibir si algún niño estaba triste o enfermo. Su hijo tiene una empatía extraordinaria, decía la maestra de Catherine. Es como un pequeño psicólogo, siempre sabe cómo consolar o ayudar. Sara adoraba a su hermano mayor. Por las tardes jugaban con muñecas, Oliver le leía cuentos y le enseñaba a dibujar. La niña ya no preguntaba por su padre. Tenía a Oliver, quien la reemplazaba como padre y amigo a la vez. En verano, la familia fue a la casa de campo de la madre de Catherine. La abuela al principio miraba con recelo al nieto adoptivo, pero pronto se encariñó con el niño tranquilo y atento. Es especial, tu Oliver, decía a su hija. Tan sabio para su edad y tan bueno.
Un día en el campo ocurrió un incidente que confirmó nuevamente las habilidades extraordinarias del niño. La gata de la vecina había desaparecido, y la mujer la buscó durante 3 días sin éxito. Oliver se acercó a la mujer preocupada. Tía Betty, ¿puedo buscar su gata? Busca, hijo, pero ¿dónde la encontrarás? El niño cerró los ojos, se quedó unos minutos y luego se dirigió con decisión al viejo cobertizo en el rincón lejano del terreno. Detrás de un montón de tablas viejas encontró a la gata débil y deshidratada con sus crías recién nacidas. Estaba dando a luz y no podía salir, explicó. ¿Oyen cómo maullan los gatitos? La vecina lloró de alegría, abrazando a la gata rescatada, y la abuela le dijo en voz baja a Catherine: «Cuida a este niño. Niños como él nacen muy pocas veces». Al final del verano, Oliver había cambiado notablemente. Desapareció la tristeza adulta que siempre acompañaba sus ojos. Aprendió a reír, jugar y ser simplemente un niño. Pero su sensibilidad especial no desapareció, solo que ahora no asustaba a los demás, sino que los ayudaba. En septiembre, un gran artículo apareció en el periódico local bajo el título «Un año después, cómo vive el niño que salvó a la enfermera». El periodista relataba cómo había cambiado la vida de Oliver, cómo había encontrado una familia y un hogar. Este caso nos mostró que la intuición infantil puede ser más fuerte que la lógica adulta, escribió el autor. La habilidad de Oliver para sentir el dolor y las dificultades de otros no es una enfermedad, sino un don raro que hay que proteger y desarrollar. La sociedad debe aprender a escuchar a los niños en lugar de apresurarse a etiquetarlos. El artículo fue republicado en muchos medios. A Oliver se le dedicó un documental para la televisión infantil. El niño se convirtió en un símbolo de que cada niño es único y tiene derecho a ser comprendido y amado. Catherine pensaba a menudo en lo importantes que son los encuentros fortuitos en la vida. Si no fuera por la perseverancia de Estella, si el capitán Clint no hubiera decidido confiar en los dibujos infantiles, si ella misma no hubiera encontrado la fuerza para asumir la responsabilidad de un niño especial. «Mamá, ¿no te arrepientes de haberme adoptado?», preguntó Oliver un día, ayudándola a lavar los platos. «¿Arrepentirme?», se sorprendió Catherine. «Oliver, me salvaste la vida y luego te convertiste en mi hijo. ¿Cómo podría arrepentirme? ¿Y otras madres podrían amar a un niño tan extraño?». Catherine lo abrazó con las manos húmedas. «¿Sabes, hijo? Un corazón que ama no ve rarezas. Solo ve a una buena persona que necesita amor y cuidado». Por la noche, mientras acostaba a los niños, Catherine les leía un cuento sobre un pequeño príncipe que veía con el corazón lo que los ojos no podían ver. Sara ya se estaba quedando dormida, mientras Oliver escuchaba atentamente. «Mamá, ¿me parezco al pequeño príncipe?», preguntó somnoliento. «Mucho», respondió Catherine en voz baja, besándolo en la frente. «Tú también ves con el corazón». Afuera brillaban las estrellas, y en algún lugar de la ciudad otras familias acostaban a sus hijos. Pero en ese apartamento reinaban la paz y la felicidad de una familia encontrada, donde cada uno es amado y aceptado tal como es. La historia de Oliver se convirtió en una lección para muchas personas. Mostró que los niños especiales no deben ser marginados por la sociedad. Deben ser amados, comprendidos y ayudados a desarrollar sus sorprendentes habilidades. Porque, a veces, son justamente esos niños que los adultos consideran extraños los que pueden salvar una vida y recordarle al mundo que los milagros ocurren allí donde hay lugar para la compasión y la fe en el bien.